Hola y bienvenido a nuestro canal de YouTube. Yo soy Emily. Y yo soy Tony. Es un gusto tenerlos a ustedes con nosotros este día tan especial. Y quizás nunca nos has conocido. Quizás estabas en YouTube buscando otro video de alguna otra cosa. Como de gatos. Como de gatos, o de de perros, comida. o de comida, exactamente. Pero si nos estás visitando por primera vez, te queremos dar una bienvenida especial. Gracias por estar con nosotros. Y para poder formar parte de nuestra familia de Providence, te invito a que llenes nuestra tarjeta de conexión, que lo puedes conseguir en nuestra página de red ProvidenceSP, como en español.org/vivo. También, como ya estás en nuestro canal, no se te olvide suscribirte a nuestro canal, darle un like y también presionar la campanita para que siempre puedas recibir notificaciones cuando subimos un nuevo video. Exactamente. Eso es todo. Vente al servicio. Ahora con el pastor José. Buenos días a todos, ¿cómo están esta mañana? Es un placer saludarles. Gracias. Estamos muy contentos de que estén con nosotros esta linda mañana. Estamos a punto de recibir una palabra de parte del Señor y estamos muy contentos de que estén con nosotros, ya sea los que están aquí en vivo, más los que nos están viendo por el internet, por YouTube, por donde quiera que nos estén viendo y donde quiera que estén. Les mandamos un fuerte saludo y otro aplauso para los que nos están escuchando. Amén, amén. Queremos dejarles saber de que en Providence, en español, desde Houston, estamos muy ansiosos y estamos muy contentos de que ya pronto vamos a tener servicios en vivo. Ya faltan 4 semanas solamente para empezar y tener servicios en vivo y ya empezar a tener un tipo de normalidad. Es que va a ser el día de Pascua, así que hagan planes, apúntenlo en su calendario, díganle al vecino, estamos listos para ir en persona. Y claro, vamos a tener todos los requisitos para que haya la sana distancia, que se puedan lavar las manos si quieren, pueden usar su máscara y si no traen máscara nosotros le proveemos una. No se preocupen por eso, vamos a estar aún así haciendo todo lo posible para que usted esté a gusto, esté cómodo en público, porque ya tenemos más de un año de que no nos reunimos y ha sido una prueba grandísima, especialmente para la iglesia. Quería dejarles saber de que la enseñanza de hoy se traduce en encrucijadas o caminos en cruzados. Estamos en un tiempo donde después de esta pandemia estamos en un punto en el que tenemos que decidir hacia dónde vamos con el Señor, amén. Y tenemos que estar bien firmes en la palabra, tenemos que saber de que la palabra fue escrita por el Espíritu Santo, por hombres por medio del Espíritu Santo, y que fue dejada para que nosotros tengamos ese manual de vida. Muchas veces leemos el manual del carro más que nuestro propio manual. Sabemos cómo se enciende el carro, dónde checar el aceite, dónde checar la batería, y cuando vamos a la Biblia nomás leemos 2, 3 cosas. Y a veces sí nos conviene, porque ya cuando vemos cosas fuertes como que tenemos reservaciones. Y la enseñanza de hoy que va a ser por las próximas 4 semanas, es acerca de esto, es de que tenemos que estar seguros de lo que estamos y somos en Cristo, amén. Quería también decirles de que cuando estemos estudiando estas enseñanzas va a ser de un reto tremendo, porque el Señor habla y siempre le pedimos, Señor, háblanos. Entonces cuando Él nos habla hay que estar muy pendiente, hay que estar muy seguros de lo que estamos escuchando y a la vez practicarlo, vivirlo, amén. Estamos viendo que la enseñanza de hoy es poderosa porque fueron las últimas palabras que Jesús habló en la cruz. Él dijo, si vemos los evangelios del Nuevo Testamento, vemos de que Jesús, estando ya en la cruz, dijo algunas cosas que son de poder, que son poderosas y son poderosas porque para nosotros como creyentes eso es lo que nos va a identificar de la realidad de ser cristiano. No más cristianos, pero cristianos, porque sabemos de que el Señor dejó esas palabras para usted y para mí.
Y es interesante de que muchas veces pasamos de largo y me da mucho gusto porque hace como unos 5 o 6 años enseñé acerca de esto y fue de gran impacto para mí, para aprenderlo, para estudiarlo, pero para las personas que lo escucharon. Ahora, son 7 frases que el Señor dijo antes de morir. Vamos a cubrir creo que unas 4, una por domingo, pero va a ser de poder porque usted va a tener la oportunidad de estudiarlas, de escudriñarlas, de saber por qué Jesús dijo estas cosas en la cruz. Porque si ustedes saben que antes de ir a la cruz, la palabra dice que Él no dijo palabra, no confrontó, no dijo nada, sino ya estando en la cruz. Amén. Y para empezar, si los que están aquí nos ponemos de pie, vamos a orar, y los que están en su casa estén con nosotros en oración, porque sabemos de que esta enseñanza es de parte de Él, y tenemos que estar con el corazón, la mente, los oídos, listos para recibirla. Amén. Padre Santo, Señor, te entregamos esta enseñanza, Padre. Sabemos, Padre, de que tú eres el creador, Señor. Tú eres el dador de vida, Señor. Y tú, Señor, dejaste la enseñanza para que nosotros podamos vivir de acuerdo a la palabra, Señor. Gracias, Padre, por usarme, Señor, para llevar a cabo esta palabra, Señor. Y te pido, Padre, que de todos los que estamos aquí, Señor, que nuestro corazón, nuestra mente esté lista, Señor, para recibirte, para recibir la palabra de acuerdo a como está escrita, Señor. En el nombre de Jesús, amén. En unos momentos vamos a ver en Lucas 23:34, mientras la pueden ir abriendo su Biblia, abra su teléfono, su iPad, y si no tiene Biblia, siéntense al lado de un creyente que tenga Biblia, y así usted la va a poder aprender o leer. Es importante, de hecho hace unos par de días tuvimos una reunión con un grupo de personas de la iglesia y estábamos hablando de esto, de que tenemos que estudiar la palabra y conocerla porque va a haber un tiempo en que pues tenemos que poder enseñarla, tenemos que saber cómo defender su fe. Si alguien viene y le dice que ¿en qué tú crees?, ¿qué le va a contestar? Bueno, estudiando la palabra podríamos hacer eso. Para empezar, como les estaba diciendo, vamos a estar en Lucas, pero mientras les voy a dar unas claves o unas que nos pasa a menudo y tengo que tener mucho cuidado en cómo decirlo porque puede ser confuso, pero si nosotros nos equivocamos con la cruz, su vida no va a ser igual o no va a ser para mejor. Ahora, ¿qué me refiero a esto? Nosotros como creyentes muchas veces vemos la cruz y no la tomamos como es y nos equivocamos y vemos la cruz como algo superficial donde el Señor murió y vemos que Jesús resucitó, sí, pero en el momento que esto pasó, si no vemos la cruz con la perspectiva correcta, nos podemos no alejar, pero desviar de lo que verdaderamente es ser un cristiano. Ahora, ¿por qué digo esto? La cruz es fundamental. La cruz es lo que nos identifica como cristianos en lo que creemos. Hay muchas religiones, muchas enseñanzas, muchos hasta sectas, pero la cruz no es lo que los identifica. En cambio nosotros, como creyentes, sabemos que Cristo vino al mundo, nació de la Virgen, vivió y murió y fue crucificado y al tercer día resucitó. Pero la cruz en sí significa mucho más que esto. Y nos equivocamos al ver la cruz en una forma superficial, como les estaba diciendo. Ahora, tal vez lo que les voy a compartir antes de entrar a los versículos claves es de que estamos viendo olas de enseñanzas, olas de cómo hacer esto, especialmente ahorita durante la pandemia, donde no ha habido mucha comunicación física.
se está levantando una ola en las iglesias, y muchas iglesias grandes, que están hablando del evangelio de la prosperidad. Esa es una forma en que podemos errar o equivocarnos y ver la cruz como que si es un cajero automático, como que usted viene a la iglesia, usted pídale y el Señor se lo va a hablar, le va a llegar un cheque sin que usted lo pida, le va a llegar dinero a su cuenta de banco, y estamos entrando en una enseñanza que sí el Señor bendice, sí el Señor quiere que usted sea próspero, pero de nuevo, la cruz o el Señor no es un cajero automático o una, ¿se acuerdan el cuento de Aladino que raspaba una lamparita y pedía 3 deseos? Y muchas veces cuando entramos a este evangelio de prosperidad, tratamos a Jesús, la cruz, como algo que usted va a solamente pedir y recibir. Y es equivocado, estamos equivocados, y desafortunadamente muchos cristianos de años están cayendo en esa trampa. Estamos cayendo en la trampa de que si usted solamente lo pide, usted lo tiene. Sí, de nuevo, el Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere que usted sea no solamente próspero económicamente, pero físicamente, y su espíritu sea prosperado. Pero de eso no se trata la cruz. La cruz no es de que pide y da y es todo. Dios lo bendice porque a Él le place. Dios le bendice porque Él nos amó primero, no por lo que usted pida o no pida. Y lo que pasa es que cuando entramos en este tipo de evangelio, se puede decir, es de que y también muchos le llaman la era de sanidad y de riquezas. De hecho, hace poco escuché un predicador que yo lo miraba como bueno en el Señor, pero ahora está enseñando esto, y no hay nada malo enseñarlo. Pero de nuevo, no es lo único por lo que Jesús fue a la cruz. Eso fue más bien lo último, más bien que por lo que Dios fue a la cruz. Cuando digo que Jesús no es un cajero, es porque cuando la gente llega a la iglesia y pide y se pasan al frente y hacen cada cosa, dan dinero a cambio de favores del Señor, estamos en el evangelio equivocado. Entonces nosotros como creyentes cristianos tenemos que estar muy, muy seguros de que ese tipo de enseñanza, aunque sí tiene cierto lugar en la iglesia, no es lo único. Vemos de que el Señor nos está dando con libre albedrío. Él nos da más de lo que pedimos. Pero cuando nosotros empezamos a enseñar esto, y si usted le dice a una persona, venga a la iglesia y usted va a ser bendecido. No, usted venga a la iglesia porque va a recibir al Señor. Vemos de que cuando las personas no reciben el milagro, o no reciben la prosperidad, o no reciben lo que creen que van a recibir, pasan 2 cosas. Reniegan ante el Señor, reniegan a que en esa iglesia no lo hicieron bien y se van a otra, o de plano se salen del evangelio, de plano dejan tirado todo lo que el Señor ha hecho por ellos. ¿Qué nos dijo el Señor en Marcos 8:34? Dice, el que quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Entonces vemos de que cuando estamos viendo el evangelio de otra manera, esto como que se oye raro. O sea, ¿cómo voy a hacer yo? ¿Cómo voy a dejar todo? Si yo quiero ser discípulo, tomar mi cruz e irme. Entonces vemos de que la palabra es clara, la palabra es cierta. Y cuando dice, levanta tu cruz y sígueme, no está hablando de que le digo a los hombres que a veces tenemos la fe prestada de la esposa y decimos, bueno, yo creo, sí creemos en el Señor, pero no, la cruz es tuya, tú tienes que levantar tu cruz. Damas, ustedes no pueden cargar la cruz de sus hijos, ustedes tienen que solamente enseñar la palabra, cargar su cruz
si que usted quiere ser discípulo y seguirlo, independientemente de que sus hijos hagan o no hagan. De nuevo, cuando enseñamos el evangelio erróneo o nos enfocamos mal en la cruz, ahí es donde empieza a haber muchas variantes. Ahora, yo sé que escuchamos que en este instante Jesús estaba hablándole ¿a quién? A los discípulos. Entonces dice, si tú quieres ser mi discípulo, tú tienes que hacer A, B y C. Entonces tú tienes que, vamos a repetirlo de nuevo, el que quiere ser mi discípulo debe negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirme. Instrucciones fáciles de entender, pero poderosas, amén. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos quieren ser verdaderamente sus discípulos? Amén. Entonces, como discípulos tenemos que ver la cruz en una perspectiva correcta, no como la acabamos de leer, ver por los lentes de la prosperidad. No podemos tener nuestra vida correcta, alineada al Señor, si nos enfocamos en la cruz equivocadamente. Vemos también de que lamentablemente se está dando mucho, es algo que está pasando, siempre ha estado este tipo de enseñanza, pero ahora está como pegando más. Pero nosotros estamos aquí plantados en la palabra y vamos a hacer la luz, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, otro que está dando mucho y que está pegando muy fuerte, que hasta los políticos lo están usando, es el evangelio, según ellos es progresivo. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Cuando hablan del evangelio progresivo nos están diciendo, nos quieren vender que Jesús es amor, y es verdad. Que Jesús ama independientemente de quién seas, es verdad. De cómo seas, es verdad. Que todos somos iguales ante el Señor y que todos tenemos que tener las mismas bendiciones, lo mismo prosperadamente, lo mismo que el otro. Y eso es equivocado. ¿Por qué? Porque el Señor nos da la habilidad de ¿qué? De hacer nuestras riquezas. No tenemos que esperar que la iglesia le quite a uno y le dé al otro. Cuando hablamos de progresivos, también está hablando en una forma de la cual diluyen la verdadera valor que tiene la cruz. ¿Por qué digo esto? Porque otra cosa que dicen cuando hablan del evangelio progresivo es de que si usted peca o no peca, usted se va al cielo. Si usted recibe o no recibe al Señor, usted se va a ir al cielo. Y es donde viene la mentira que dice, todos los caminos van a Dios. Desde entonces he estado planteando este tipo de enseñanza y está dando mucho agua, especialmente ahora. ¿Por qué? Porque ahora usted abre su iPad, su Facebook y usted puede ver cuando está viendo una prédica que están enseñando muy duro, le cambia y se va a alguien que le está diciendo, tú eres victorioso, tú puedes, el Señor te bendice, pero no estamos enfocándonos en lo que debería. ¿Por qué? Porque la cruz identifica si usted está en pecado o no. El pecado es pecado. Cuando en este evangelio empiezan a decir cosas como que es que tiene un problema. No, él es pecador y tiene que arrepentirse y venir al Señor. Pero lo estamos diluyendo. Entonces, si creemos en este tipo de enseñanza, entonces, ¿para qué Jesús murió? ¿Para qué Jesús sufrió? Si la palabra nos dice que Él murió por la redención ¿de qué? Del pecado. Entonces, cuando vemos que el pecado no es tan grave como lo quieren poner, estamos diluyendo la verdadera razón por la que Jesús fue a la cruz. ¿Están bien hasta ahorita? ¿Vamos bien? Entonces vemos de que el pecado se convierte en algo como problema, de acuerdo a este evangelio. Sí, sabemos que, como le repetí hace rato, que Jesús es amor, Él perdona, Él es misericordioso, pero sabemos que el pago del pecado es ¿qué? La muerte. Amén. Entonces tenemos que identificar, viendo la cruz en la perspectiva correcta,
que el pecado es pecado. Lo pinte como lo pinte, el pecado es pecado. ¿Y qué exige de nosotros creer en la cruz? Tenemos que tener santidad, amén. Si me acompañan a 2 de Timoteo 4, 3 y 4, no sé si lo pondrán, pero es preferible así que lo busquen ustedes. Esto es lo que le dijo Pablo. Porque llegará el tiempo, fíjese lo que está hablando, porque llegará el tiempo en que la gente no tolerará la sana doctrina. Se oye como muy familiar ahorita. En cambio, para satisfacer sus propios deseos, se reunirán a su alrededor un gran número de maestros para decirle lo que quieren escuchar, apartando sus oídos de la verdad y se apartarán a los mitos. Cuando estamos escuchando todo este tipo de enseñanzas, estamos viendo de que esto es muy común ahora. No hablando mal de ninguna iglesia porque cada quien tiene un llamado especial, pero una vez estuvimos en una enseñanza y había mucha gente, supuestamente de toda denominación, había católicos, de todo, musulmanes, de todo. Pero ellos estaban enfocados en esto, de que hay que decirle el amor de Jesús y que Jesús ama y que Jesús los cubre, no importa qué religión, a quién le oren, a dónde se hinquen. Pero en realidad es esto lo que está hablando, que ya, ¿viste lo que dice? Llegará el tiempo en que la gente no tolerará la sana doctrina. Tenemos que estar como creyentes y como personas que sabemos del Señor, que la sana doctrina es la que nos va a llevar al reino, ¿me entiendes? Amén. Entonces vemos de que cuando empezamos a creer en todas estas cosas o escuchar y no discernimos de dónde viene esto, empezamos a alejarnos sin saber, sin pensarlo. Estamos aceptando que todas estas cosas nos desvíen y vemos la cruz, como le estaba diciendo ahora, no en el valor que debe de ser. Estamos diluyendo la cruz y lo que hizo el Señor. Amén. Aquí unas notas que tenía: nunca antes en la historia del mundo ha sido esto más fácil, como les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque hay muchas opciones. El pastor estaba comentando de una persona que tiene un canal de YouTube y tiene muchísimos seguidores, y él está hablando y diciendo de las cosas que no son verdad de la Biblia y qué cosas esto, y tiene muchos seguidores jóvenes. Pero si le dicen: oh, tú eres tu propio Dios, tú eres tu propio Salvador, tú no necesitas. Entonces vemos de que en este momento nos está el mundo tratando de alejar de la cruz. Amén. Ahora, yo soy el primero en decirles que sí, el Señor es amor. El Señor nos ama. Tanto así que Él dio a su Hijo por usted y por mí. Pero mire el precio que Él pagó para que usted y yo fuéramos libres. El precio tan grande. Entonces no podemos diluir esto de la cruz. Amén. Ahora, Jesús, cuando estuvo en la tierra, lo primero que hizo cuando empezó su ministerio, lo empezó a los 30 años. El primer milagro que hizo fue que cambiar el agua en vino. ¿Se acuerdan? Pero después, ¿qué hizo el Señor? Empezó a enseñar. ¿Y qué enseñaba? Enseñaba la palabra y enseñaba los preceptos cristianos, o sea, de cómo debemos hacerlo. Y después de enseñar a los discípulos, hacia el final empezaron a haber prodigios, señales, milagros, muchos milagros. Dice la palabra que hubo tantos milagros que no había libros suficientes para escribirlos. Sanó al ciego, sanaba al mudo, levantó gente de la muerte, pero fue después de que Él enseñó. Jesús vino a enseñar la palabra. Ahora sabemos también de que Él, al hacer todo esto, Jesús no, aunque muchos lo seguían, muchísimos, muchos se entregaban y dejaban todo por Él,
hasta él les tenía que decir, no vayas y le digas a nadie. Pero había muchos que no lo querían. Estaban ellos seguros de que él no era la persona correcta, como los fariseos, como los maestros de la ley. Todos estos estaban odiando literalmente al Señor. Entonces ellos estaban tratando no solamente de arrestarlo, sino que matarlo. Sabemos de que trataron muchas veces, pero Jesús no era fácil de acusarlo porque él vivió una vida santa. Él no pecó. Él lo único que le podían echar en cara era de que él decía que él era el hijo de Dios. Pero de ahí para allá no cometía nada. Entonces no lo podían arrestar, como quien dice, pero como quiera así lo arrestaron. Amén. Ahora, sabemos también de que la crucifixión o el crucifijo no fue inventado por los romanos. Muchos creen que los romanos lo inventaron, pero no. Fue inventado por los babilonios. Ahora, los romanos lo perfeccionaron y era el castigo más grave que podía haber. Era un dolor, era un sufrimiento tremendo para las personas que estaban siendo crucificados. Aún Jesús, no teniendo culpa, no teniendo deuda, no pecando, él fue crucificado y fue acusado ilegalmente, se puede decir. Pero lo interesante es que ya estando cuando Jesús fue llevado, ¿se acuerdan que Pedro lo negó? ¿Se acuerdan que todos los discípulos se desaparecieron, se esfumaron? Él llegó, lo llevaron solo y él no le contestaba a nadie. Él no decía palabra. A él le pegaban, dinos quién te golpeó. Él no decía a nadie. No le contestaba, no decía, solamente él recibía todo este castigo. Sabemos de que Jesús hizo todo esto antes en la cruz, pero ya estando en la cruz, él nos dijo unas palabras y dejó ciertas frases que si las estudiamos, y le encargo que las estudien, le va a cambiar su manera de ver el crucifijo, la crucifixión y a lo que vamos a celebrar en poco tiempo. Jesús, la palabra dice que él fue golpeado hasta que quedó irreconocible. Nadie lo reconocía de tanto golpe. Fue azotado o con látigos. Le dieron 50 menos 1, porque sabían que del 50 látigos hacia arriba los que estaban ahí morían. Entonces le dieron latigazos. Después lo desnudaron y lo amarraron en un poste y le dieron con varas. Todo esto lo hizo Jesús, o le pasó a Jesús. Pero mire lo que dice, lo que acabamos de leer, de buscar hace rato. Lucas 23, 34. Si todos pueden ir ahí. Dice, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínense, ser el Hijo de Dios, Él pudo haber llamado a ángeles y arcángeles a que destruyera a todos y salvarlo. Pero esto el Señor lo hizo sabiendo de que Él estando en la cruz era el punto más crucial, no solamente para su vida, pero para el Evangelio. Cuando les dice, y le habló directamente al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A quién le dijo el Señor que los perdonara? Sabemos de que el poder de esta oración permite que haya un rompimiento. Es cuando el velo se estaba rompiendo. El velo se rompió después de cuando Él murió, pero en ese instante hubo un rompimiento del pecado y el Señor. Él dijo, perdónalo, Señor. Ahora, ¿a quién estaba perdonando?
Estaba perdonando a todos los que los traicionaron, a los que le clavaron los clavos, a los que lo llevaron por toda la calle con la cruz. Y vemos de que cuando Él hizo esto, Jesús fue el que hizo el romper, se puede decir, el que marcó el tiempo de antes y después de la cruz. Aquí estamos viendo de que Jesús lo hizo 100% sabiendo que Él era el que iba a llevar esto a cabo. Amén. Ahora puede usted decir que muchos dicen que Jesús, especialmente ahora, que sí, él murió así, pero murió como un malhechor y que no resucitó, y que muchos argumentos del diablo que se están saliendo aún en nuestras iglesias. Pero vamos a compartir 3 razones por las cuales esta oración específicamente Jesús la hizo. Una, Jesús cumplió la profecía. Jesús cumplió todas las profecías que fueron escritas hacia Él. De todo el Antiguo Testamento, los que están estudiando el Antiguo Testamento se van a dar cuenta que en cada libro del Antiguo Testamento hay una profecía, hay algo que habla del Cordero, hay algo que viene del Salvador, hay algo que viene que va a ser muerto en la cruz. Y vemos de que todas las profecías se dice, hay exactamente 351 profecías, apúntenlas, 351 profecías del Antiguo Testamento que se dieron hablando de Jesús, y todas se han cumplido, todas. Amén. ¿Estamos bien hasta ahora? Ahora, les voy a decir una profecía que se hizo 750 años antes de la crucifixión. Para aquellos que quieren argumentar que Jesús, porque también lo que hablan en esta nueva enseñanza, que Jesús, como Él conocía las Escrituras, Él mismo se hacía las cosas según las profecías que Él había visto. Pero vamos a comprobar que hay muchas que Él no tenía nada que ver, solamente que fueron cumplidas por el simple hecho de que Él es ¿quién? El Hijo de Dios. Él es el que dijo que era. Amén. Vamos a Isaías 53:12, mientras que lo buscan. Decirles de nuevo, esta profecía fue 750 años antes de la crucifixión. Se dice fácil, pero imagínense, 700, este país no tiene apenas cumplió 200 años de establecido. Y todo lo que ha acontecido, mire lo que dice Isaías 53:12, dice: porque Él cargó con el pecado de muchos e intercedió por las transgresiones o por las transgresores. Aquí estamos leyendo lo que acabamos de leer, que Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando leemos de intercedió, eso hemos estado estudiando desde que es como quien dice, alguien aboga, alguien se pone en el lugar de esa persona y pide perdón al Padre. Vemos de que Jesús cumplió con esa profecía, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Él dice transgresores, ahí vemos a quién le estaba pidiendo perdón, pidiendo perdón por ellos al Señor. Era a los que lo transgresieron, a los que le hicieron daño, a los que lo golpearon, a los que le escupieron, a los que lo clavaron al madero, a los sacerdotes que hicieron falsos testimonios. Amén. Entonces vemos de que si vemos la cruz sin todas estas verdades, pues estamos diluyendo la verdadera razón por la cruz. Amén. Así que cuando tenga alguien enfrente de usted y le dice: no, pero la cruz fue un evento que pasó. No, tenemos la Biblia que lo comprueba. Hay muchos libros históricos que lo comprueban y vemos que es totalmente verídico. Amén. Ahora, les voy a dar 9 o otras y que me gustaría, si las pueden apuntar, apúntenlas. Mire, en Jeremías 23 predijo que el Mesías
descendería del linaje de David. ¿Jesús tuvo control de eso? ¿Jesús sabía que él iba a ser del linaje de David? No. Miqueas dice, predijo que nacería en Belén. ¿Alguien tiene opción dónde va a nacer? No. Isaías 9 predijo que su ministerio estaría en Galilea. Uno puede decir, bueno, ahí empezó. El Salmo 41 predijo que un amigo lo traicionaría. Imagínense, ¿se pondría él de acuerdo con Judas para que lo traicionara? No. Zacarías 11 predijo que sería traicionado por 30 monedas de plata. En el Salmo 38 nos predijo que estaría en silencio ante sus acusadores. Es lo que acabamos de leer hace rato. El Salmo 34 predijo que no se rompería ningún hueso, o sea que no le rompería ningún hueso, y así pasó. En Zacarías 12 predijo que su cuerpo sería traspasado. Un poquito antes de morir, o ya estando muerto, le traspasaron su lado. Y la Biblia dice que salió agua y sangre. Isaías 25 predijo que derrotaría la muerte y la tumba. Gloria a Dios por eso. Él derrotó la tumba. Entonces vemos de que si vemos la cruz erróneamente, sin cruz no hay salvación. Sin cruz no hay redención. Tenemos que saber que la cruz es poderosa. ¿Cuántos dicen? Digan conmigo, la cruz tiene poder. Amén, amén. Entonces sabemos de que, aprendiendo esto, de que si vemos la cruz en una forma errónea, su vida no va a ser la misma, o no va a ser igual, amén. Cuando vemos de que Jesús cumplió todas estas profecías, nos lleva al segundo punto. Jesús nos dio el ejemplo a seguir. ¿Por qué les digo eso? Porque Jesús, estando en la cruz, después de sufrir lo que sufrió, después de pasar por lo que pasó por usted y por mí, Él aún así, ¿qué hizo? Perdonó, pidió perdón por los que lo transgresieron. Ahora, yo sé que ese ejemplo es muy difícil de seguir, especialmente, bueno, para muchos, no especialmente, sino no hay nadie en particular. Muchos de nosotros hemos pasado por cosas que no somos capaces de perdonar. Pero si el Señor lo hizo, ¿por qué nosotros no? Si el Señor fue y pagó el precio más grande, ¿por qué nosotros no podemos? Vemos de que Jesús hizo mucho más de lo que una persona pudiera haber hecho. Ahorita vamos a ir si me acompañan a Mateo 43, 44, mientras que van ahí, el ejemplo que Jesús nos da, nos deja en la cruz, y con las palabras que dijo antes de morir. Si vamos a Mateo 5, 43 al 43, 5, 43 y 44, perdón. Así has oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero Jesús dice, pero yo te digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Mire el ejemplo que nos deja. Sabemos, es difícil. A mí me han hecho cosas que uno dice, que tenerlos ahí, y preferiría que el Señor se los llevara bien lejos, pero el Señor nos deja el ejemplo de tener y saber cómo perdonar. ¿Y cómo vamos a perdonar? Viendo la cruz en la perspectiva de que el Salvador de su vida nos permite perdonar, porque la palabra también dice que si no perdonas a tu hermano, él no te perdonará ante el Señor, amén. Sabemos de que, y también me acuerdo mucho antes de seguir, de la mujer que fue encontrada en adulterio. Todos estos hombres de la ley la llevaron ante Jesús y le dijeron, mira, ¿qué harías tú? ¿Y qué les dijo? El que esté libre de pecado tiene la primera piedra.
Y después de unos segundos todos empezaron a ir, tiraron sus piedras, y cuando él le dice a ella, ¿alguien está aquí? Dice, no, todos se han ido. Y le dijo, yo no te juzgo, pero no peques más. La perdonó. Amén. También cuando Pedro, ¿se acuerdan que Pedro lo negó? ¿Qué hizo Jesús? Después de que él lo negó, el Señor ya había resucitado, regresó y le dijo, yo sé que cometiste un error, te perdono, apacienta mis ovejas. Vemos de que Él perdona y nos dejó ese ejemplo para nosotros perdonar. Es muy difícil, como les he estado diciendo, porque tal vez usted, yo no sé qué haya pasado, pero perdonar es muy, muy difícil, pero tenemos el ejemplo de Jesús. El perdón es muy a menudo lo último que queremos cuando alguien nos hace daño. El perdón es lo último que quisiéramos tener que lidiar, porque es preferible, es más como que da más gusto tomar venganza o hacer algo en contra. Él me hizo esto, ahora le voy a hacer lo otro. Y aún en Facebook se ven muchas bromas que se hacen entre esposos y esposas, no sé si las han visto. Eso es la semilla de la venganza. Él me echó jabón en el café, ahora le voy a echar y se hace grande, se hace grande. Esto es la falta de perdón y se está viendo como algo gracioso, pero es algo que está bien haciéndonos ver, diluyendo la cruz. Cuando usted vea eso, ni lo vea, déjalo, páselo, porque estamos dándole gloria al enemigo, amén. Ahora, no estoy diciendo que todos seamos santurrones ni nada, pero tenemos que ver todo por los lentes de la cruz, amén. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Mire lo interesante, esto nos lleva al punto número 3. Ahora, Jesús resolvió nuestras más grandes necesidades. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús nos perdonó. Amén. Jesús nos está dando las llaves del reino de Dios por medio de la cruz. Jesús nos está llevando mucho más allá de lo que nosotros podríamos ver. Aquí a veces traje esta cruz que me regalaron hace mucho. Y vemos la cruz y la tenemos como un adorno, la tenemos muchos como un crucifijo, como algo así como que de la moda. Pero ¿qué hacemos? Que a veces vemos la cruz y la usamos como una sombrilla cuando estamos una tormenta y Señor, y todo pasa bien y la ponemos detrás de nuestra bolsa, seguimos con nuestra vida. Viene otra tormenta y Señor, Señor, Señor. Estamos viendo la cruz erróneamente. Y es bueno que usted pida, es bueno que usted le pida al Señor, pero tomemos la cruz a lo que vale, lo que el Señor hizo. Si me acompañan a Colosenses 2, mientras que les sigo hablando de esto. Hace tiempo escuché de una historia cuando estaba en el Instituto Bíblico, de un predicador que decía que cuando él estaba muy chiquito, él es europeo, y durante la Segunda Guerra Mundial su papá murió en la guerra, sus tíos estaban en la guerra, y él tenía apenas 8 años y estaba solo con su mamá y su hermanito más pequeño. Y dice que cuando él no sabía cómo, ya tenían días sin comer, se oían bombarderos por todos lados, y hubo un tiempo que se paró todo eso. Y dice que en su infancia él se acordó que su papá tenía un bolero. ¿Sabes lo que es para bolear los zapatos, para pulir los zapatos? Entonces él lo tomó y se fue caminando y empezó a bolearle zapatos a todos por pan, por agua, por lo que le dieran. Dice que siguió y siguió y siguió y caminó y la gente lo empezó a darle cosas, pero para cuando se dio cuenta se perdió, no sabía cómo regresar a su casa.
Él decía que empezó a llorar y gritar que ayúdenme a encontrar mi casa, y una señora se le acercó y le dice: ¿dónde vives? No sé dónde vivo. ¿Y tu mamá cómo se llama? Le dijo el nombre, pero nadie la conocía, estaba lejos. Y a la distancia, muy a la distancia, se oyó una campana. Y dice: ahí vivo, ahí donde vienes. Resulta que él vivía enfrente de una iglesia. Y la señora le dice: pero hay muchas iglesias, ¿dónde vives? Descríbela. Y dice: tiene una cruz grandota y tiene una corona arriba. Y la señora dice: ya sé dónde. Dice: lléveme a la cruz. Yo encuentro la cruz, yo encuentro mi casa. La señora la llevó a la puerta de la iglesia y de ahí él encontró su casa. La cruz tiene poder. La cruz es la que nos guía, la que nos lleva al camino que el Señor quiere para nosotros. Amén. Si abren conmigo Colosenses 2, 13 y 14, dice: cuando estabas muerto, Él está hablando de nosotros, cuando estabas muerto en tus pecados y la incircuncisión de tu carne, Dios te dio vida con Cristo. Diga: vida con Cristo. Él nos perdonó todos nuestros pecados, habiendo cancelado la acusación de nuestra deuda legal que se opuso a nosotros y nos condenaba. La ha quitado clavándola en la cruz. Mi hermano, cuando vemos la cruz como un objeto religioso o un adorno y no vemos la grandeza de lo que acabamos de leer, que el Señor llevó y clavó todos sus pecados, todas sus dolencias por medio de su cuerpo, vemos que esa es la verdadera forma de ver la cruz. Sabemos que Jesús vino por nosotros, para nosotros, pero el acto que Él hizo en la cruz es mucho más grande. De nuevo, cuando usted vea la cruz, véala con la perspectiva correcta. Sepa de que lo que pasó en ese madero es lo que nos salva, es lo que nos ha salvado. Porque la sangre de Cristo tiene poder, y la palabra dice que por la cruz derramó toda su sangre. Y es por la que nosotros somos salvos. Amén. Si todos me acompañan y repiten conmigo, los que están en casa, los que están aquí, que no han hecho una decisión de entregar su vida a Cristo, repita conmigo: Señor, te entrego mi corazón. Sé mi Dios, sé mi Rey, y borra mi nombre del libro de la muerte y escríbelo en el libro de la vida. Y gracias, Padre, por recibirme como tu Hijo, y gracias por ser mi único Salvador, Señor. Gracias. Si usted hizo esa oración por primera vez, déjenos saber, mande un mensaje y alguien del equipo le va a contestar. De hecho, si tiene alguna petición de oración, tenemos un grupo del equipo que va a estar contestando todas estas peticiones, preguntas que tenga acerca de la cruz, preguntas que tenga acerca de la iglesia. Mándenos un mensaje, busque en línea, busque en el Facebook o donde quiera que usted nos esté viendo, y créame que tanto yo, mi esposa o alguien del equipo le va a contestar. Y les digo que veamos la cruz como es. Amén. Amén. Los bendigo, les agradezco que hayan estado con nosotros. Espero que hayan hecho esa oración con nosotros. Estamos muy, muy contentos de verlos pronto, y sabemos de que el Señor tiene algo grande, y pronto vamos a ver no solamente milagros, pero prodigios y señales como nunca antes. Así que tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos y sabiendo por qué es que Cristo hizo lo que hizo y lo que dijo antes de morir. Amén.
Si nos ponemos de pie, gracias, Padre, te damos por permitirnos haber estado reunidos en tu nombre, Señor. Gracias porque tú, Señor, mandaste esta palabra, Señor, y sabemos de que fue de bendición, Señor. Fue un tiempo de cambio, un tiempo donde cosas viejas rompieron y cosas nuevas se están edificando en los corazones, Padre. Y sobre todo, Padre, sabemos de que por la cruz es que llegamos a ti, Señor. Y que todas las personas que recibieron a Cristo por primera vez, que nos puedan contactar para saber de ellos, para hacer un seguimiento, Señor. Y gracias te damos por la oportunidad de estar aquí en Providence y de estar en los medios, Señor, que nos permite, Señor. Te bendecimos y te glorificamos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias, qué bueno que estuvieron y de nuevo, bendiciones. Amén.